Buenas tardes. Ustedes resisten hasta los puentes. La verdad es que dar una conferencia hoy en Madrid parece inverosímil, pero ustedes son inverosímiles. Vamos a hablar de la situación de la sociedad española en el siglo XVII, en el momento en que se produce la llamada decadencia. Como saben ustedes, se habla mucho de ello y se da por supuesto que la decadencia comienza, bueno, nunca se sabe cuándo comienza. A veces se pensaba que a mediados del siglo XVII, luego dicen que a veces antes, que en el siglo XVI, y naturalmente nunca se dice cuándo termina. Es decir, la idea es que empezó cuando fuera y que no ha terminado, ni terminará. Esta es la idea dominante. Creo que si se examinan las cosas con un poco de precisión, la situación es distinta. No digo que no haya habido decadencia en España, evidentemente la ha habido, estoy seguro. Había un problema que ha ocurrido a lo largo desde el siglo, desde fines del siglo XV, cuando se inicia precisamente la hegemonía española, España queda sometida a un esfuerzo casi incomprensible. Por lo pronto, una sangría demográfica, porque siempre hay que volver a los hechos. España, como todo el mundo en general, pero en fin, tenía muy poca población. En tiempo de los reyes católicos no hay estadísticas precisas, pero en fin, se calcula que podrían ser quizá 8 millones de habitantes, tal vez 9, no más de 9. El único país que estaba realmente muy poblado era Francia, que esto le dio una ventaja considerable sobre los demás. Inglaterra estaba muy poco poblada también. Este historiador francés, Chonu, ha insistido enormemente en la importancia de la demografía y él considera que los países han llegado a tener una cierta plenitud y cierto esplendor cuando han llegado a los 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo curioso es que se ha invertido la situación ahora y ahora se piensa que la población es el gran mal, ¿no? Yo hace mucho tiempo pensé que, lo dije en una conferencia hace mucho, lo dije en México, por cierto, dije, ahora piensa que es conveniente producir mucho acero, mucho petróleo, mucho trigo, mucho maíz, muchos automóviles, muchos televisores, todo menos personas. Lo cual me parece un poco inquietante y yo creo que esta idea habría que revisarla. Pero en fin, estamos en ello. España, con muy poca población, tiene una sangría constante hacia América. No olviden ustedes que aunque las poblaciones siempre, también en América, eran relativamente pequeñas, América recibe una constante afluencia de españoles desde el descubrimiento que no se interrumpe nunca y que representa en conjunto a lo largo de 2, 3 siglos millones de habitantes que dejan de residir en España. Hay, por otra parte, España está empeñada en múltiples guerras, todas las guerras de la contrarreforma, lo cual supone también, evidentemente, una pérdida de población considerable. Ha habido varias pestes, varias grandes epidemias que en aquellas épocas eran de muy difícil control y que a veces despoblaban regiones enteras. Eso ocurría en España y en otros lugares también. Pero eran también pérdidas demográficas. Había naturalmente el problema de que había ciertos abandonos de la agricultura en muchos lugares por falta de brazos, de que las industrias en algunos lugares también decaían. Es decir, todo esto es cierto y se plantean problemas considerables en el siglo XVI ya, pero por supuesto, pero cuando esto se acentúa es ya dentro del siglo XVII. Recuerden ustedes, porque esto lo dije el otro día, pero quiero recordarlo, porque me parece enormemente importante.
Y es que hasta cierto momento la actitud de los españoles es que la vida está abierta al éxito y al fracaso, a la victoria o a la derrota, al revés, y esto es la condición de la vida, y se tomaba así. Esto ocurre durante todo el siglo XVI, evidentemente, y durante una parte considerable que habría que precisar del siglo XVII, aproximadamente hasta la mitad del siglo, o poco menos. Y después, en cambio, ya quizá hacia el 1630-40 empieza esa tendencia, pero se va acentuando, empieza a entenderse que todo revés es decadencia, es símbolo de decadencia, es indicio de decadencia. Y entonces los reveses, las derrotas, las pérdidas, el hecho de que un convoy, por ejemplo, de América no llegue a España o que una plaza sea tomada por un ejército extranjero, todo esto se toma como un indicio de una decadencia. Y se va formando, más que la decadencia, la idea de la decadencia. Esto es lo que yo creo que es muy real. Y desde mediados del siglo XVII se va infiltrando en la mente de los españoles la idea de que se ha iniciado una decadencia. Que es, en cierto modo, real, en algunos aspectos lo es, en otros no. Y hay grandes figuras, ustedes piensen que el mundo estaba en manos muy principalmente de España. Es decir, era la potencia, la primera potencia indiscutiblemente durante todo el siglo XVII. Evidentemente no podía estar en manos de gente cualquiera. Luego ahora se va viendo, es curioso como precisamente son historiadores extranjeros, sobre todo los que están considerando la gran valía de figuras de la España del siglo XVII, empezado por el conde duque de Olivares, pero no es ni mucho menos el único. Con lo cual se llega a una idea mucho más favorable y además mucho más verosímil, porque es evidente que el mundo no podía estar en manos de gente vulgar o mediocre. Algunos lo eran, pero la mayor parte no. Eran figuras muy importantes, ¿no? Se ha solido despachar en 4 palabras, ¿no? Yo comenté una vez el que en un libro importante alemán, traducido a varias lenguas, un gran atlas histórico, comentarios, se dice, hay una frase en que dice, el conde Lerma, el mayor ladrón de España, explica algo más. Bueno, el conde Lerma era el duque de Lerma. El duque de Lerma fue un hombre sin duda inmoral y con pocos escrúpulos, lo que llamaríamos ahora algo corrupto. Pero hizo cosas muy valiosas también, es una figura muy, muy importante. Y hubo un pasquín contra él que decían, porque tomó el capelo cardenalicio cuando perdió el poder, y decían, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Era una broma, una cosa satírica en contra de las que se han hecho millares de todo el mundo, pero que eso pase al cabo de 3 siglos a un libro extranjero de pretensiones científicas, no parece serio. ¿Comprenden ustedes? Esto es curioso, ¿no? El hecho de el Nicandro, este pequeño libro que escribe o hace escribir el conde duque de Olivares cuando pierde el poder en 1643, y en el cual hay algo que a mí me parece asombroso, y es curioso, esto lo ha editado, yo lo he leído en la edición que ha hecho de documentos del conde duque de Olivares el gran historiador inglés John Eliot. Lo ha editado él mismo y por tanto lo conoce, pero no ha sacado ningún partido de ello. Es una cosa que a mí me asombra cómo para justificarse un hombre que ha perdido la gracia del rey, ha perdido el poder, ha dejado de ser el gobernante principal, él reconoce que Richelieu, su rival, es el que ha tenido éxito, es el que ha triunfado. Y explica que esto es así, pero que él ha obrado siempre de acuerdo con las normas de la moral y de la religión, y Richelieu no. Claro, ¿qué quiere decir esto? Esto yo creo que para mí es algo decisivo. Esto ilumina lo que se entendía por la política española a mediados del siglo XVII. Que un gobernante caído, para justificarse, empiece por reconocer que ha fracasado y que el éxito lo ha tenido su rival. Pero que
ha obrado de acuerdo con la moral y la religión, y no Richelieu. Esto da una idea de qué se entendía por política, qué es lo que España pretendía. Nadie lo creía. Esto es muy importante. Como en general, cuando la verdad no se dice, al que dice la verdad no lo creen nunca. Hagan ustedes las aplicaciones que quieran, porque es importante esto, ¿no? Esto pasa siempre, en el siglo XVII y en el XX y creo que en todos. Cuando la falsedad domina, cuando no se dice la verdad, habitualmente, si alguien la dice, no lo cree nadie. Esto es sumamente curioso. Pero como ven ustedes, por tanto, hay una cierta decadencia en algunos aspectos. Ahí evidentemente se pierden industrias, hay ciudades que van decayendo, pero al mismo tiempo otras se levantan. Y sobre todo la monarquía era no solamente España, España era parte moderada de la monarquía, según la expresión de Felipe IV, estaba América. Y en América se construyen ciudades, se hacen construcciones de todo tipo, se desarrolla la imprenta en las universidades. Es decir, el que hubiera una cierta parcial decadencia en España no quiere decir que fuera la decadencia general, porque en otros sitios hay grandes ventajas y grandes crecimientos y desarrollos. Esto es, comprenden ustedes, algo que puede corregir la imagen habitual. Por otra parte, siempre es curioso, se anota todo lo negativo y se olvida lo positivo. Por ejemplo, el año 1640 fue un año desastroso, no cabe duda. Se produce la sublevación de los catalanes, el asesinato del virrey en Santa Coloma, los segadors y todo lo demás. Se inicia una guerra que quiere llegar a una especie de separación de la corona. Los catalanes, la Generalidad de Cataluña, nombra conde de Barcelona a Luis XIII de Francia. Al mismo tiempo se produce el movimiento de separación en Portugal, con Juan de Braganza, que eso se consuma y eso termina separándose Portugal, que estaba unido a la corona española desde 1580. Hay incluso intentos más o menos grotescos en Aragón y en Andalucía, pero no tuvo importancia. De esto se habla, pero no se recuerda que los catalanes al final estaban desesperados de depender de Luis XIII y que le pidieron a Felipe IV en 1652 que volviera a ser el conde de Barcelona y por tanto el rey. Es decir, se cuenta la separación o los intentos de separación, no se cuenta el reingreso, no se cuenta la vuelta a la pertenencia a la monarquía española y a que el rey de España fuera, como había sido siempre, el conde de Barcelona. ¿Comprenden ustedes? Esto, por tanto, produce un desequilibrio y se llega a esa idea de la decadencia. Idea que evidentemente está muy favorecida porque hay una presión muy fuerte sobre España. Por una parte, los holandeses, en su lucha, se constituyen como nación y resisten al dominio español en Flandes, procedente de la Casa de Habsburgo, de la Casa de Borgoña. Hay naturalmente la rivalidad con Inglaterra por motivos primariamente religiosos. Hay y naturalmente de poder en América, de la disputa por el poder y por las comunicaciones con América. Hay la gran rivalidad con Francia que se está desarrollando, que está creciendo, aumentando realmente mucho en el poder y que hay una presión constante y unas luchas muy frecuentes con Holanda. Holanda había atacado mucho las posesiones de Portugal, lo mismo en Indonesia, en lo que llamamos hoy Indonesia, o en el Brasil. Hay una serie de luchas precisamente porque pertenece a la misma corona que España, y los ingleses, de un modo, digamos, directo o mediante los corsarios, los filibusteros, como Drake en adelante, atacan las comunicaciones o atacan las ciudades de la América hispánica. Todo esto, evidentemente, produce un desgaste considerable,
produce una dificultad de gestión la participación luego de España en la Guerra de los 30 años, aunque no fue tan directa ni sobre todo no fue en territorio español. Esa terrible guerra devastadora no afectó a España en su territorio indirectamente, lo cual es muy importante. Es decir, padeció menos. España participó en la guerra con efectivos, con grandes caudales, como es natural, pero no participó en la lucha, en el desgaste, en la destrucción que la feroz guerra de los 30 años produjo en toda Europa, especialmente en la Europa central. Como ven ustedes, por tanto, la decadencia existe, es efectiva, es real, es parcial, es incompleta, es en unos aspectos sí, en otros no. La cultura española de esa época es la más ilustre de todas. Ustedes piensen, por ejemplo, que naturalmente están pintando Velázquez y Murillo y luego está escribiendo no solamente Cervantes en los primeros años del siglo, pero Góngora y Quevedo y Lope de Vega y Tirso de Molina y Calderón hasta 1681. Muere el año 1681. Como ven ustedes, por tanto, la decadencia existe en cierto modo. Desde el punto de vista político, todo el reinado de Carlos II fue bastante lamentable porque no tenía capacidades, era una persona muy enferma y de muy poca capacidad y hay grandes dificultades durante todo el reinado, pero el país sigue funcionando de todas maneras. Y ahora además se está descubriendo algo muy importante y es que ha habido que la cierta recuperación, la evidente recuperación cultural de España en el siglo XVIII en realidad empieza antes. Ha habido historiadores en estos últimos decenios que han hablado precisamente de la influencia de don Juan José de Austria, por ejemplo, que favoreció mucho el desarrollo de la cultura, aparte de que fue buen político. Y entonces se produce, es la época de los que se llamaban novatores, hay un renacimiento científico y cultural muy importante en los últimos 20 años, diríamos, del siglo XVIII, XVII, todavía en el siglo XVII. Hay un pequeño episodio que yo conozco por un poco de azar de mis lecturas, pero es interesante, y es lo que le pasa al duque de Escalona, el marqués de Villena, el fundador de la Academia Española, más tarde, fundador en 1713. Este hombre era una gran figura, había sido virrey de varios lugares, era el general que mandaba las fuerzas españolas en la lucha contra Francia, en Cataluña, en el último decenio del siglo XVII. Y hacia me parece que es el año 1695, este hombre está mandando sus fuerzas y hay un ataque del general francés, el duque de Nemours, que invade el campamento, derrota a los españoles y ocupa la tienda del capitán general, del marqués de Villena. Y se apodera de lo que tenía en la tienda. Y este entonces le pide al general francés que le devuelva algunos libros que estaba leyendo. Estaba leyendo, entre otras cosas, el sistema de filosofía de Sylvain Régis, que es una obra cartesiana, era un continuador de Descartes, muy importante, que publica el año 1690 en 3 gruesos volúmenes que tengo en mi casa. No el ejemplar del Marqués de Villena, otro. El sistema de filosofía de Sylvain Régis, publicado en 1690, 3 gruesos volúmenes. Y el Marqués de Villena, que comandaba las fuerzas españolas, estaba en su tienda de campaña leyendo a Sylvain Régis, lo cual da una prueba de curiosidad, de interés cultural, de estar al día, porque la obra se había publicado 5 años antes. Y además le importaba tanto que le pide al general, al duque de Nemours, que lo devuelva, porque quiere tenerlo. Esto es interesante y esto indica cuál era el Estado. Un hombre que era un gran aristócrata, que era un gran general, una figura política y militar de primer orden, estaba leyendo el grueso libro de filosofía en 3 tomos de un cartesiano recién publicado en Francia. Esto, comprenden ustedes, da una idea. Cuando yo descubrí este pequeño episodio,
no sé, me hizo reaccionar y me hizo ver cómo las cosas son bastante distintas. ¿Por quién hubiera pensado que esto pudiera ocurrir? Si hubiera pensado que en un noble español, político y militar, no tendría ni idea de la filosofía que estaba haciendo, que estaba acabando de hacer en Francia. Y tenía luego, además, tenía luego amistad con Sylvain Régis, y luego el hijo del marqués de Villena, cuando iba a París, iba a visitar a Sylvain Régis porque lo estimaba mucho. Es una relación que me dejó verdaderamente asombrado. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, teniendo en cuenta, por una parte, esa real decadencia, real, pero más tardía de lo que se piensa, y limitada, no completa, no general, ni mucho menos. Esto se combina con lo que ya, naturalmente, llevaba mucho tiempo existiendo, que es la llamada leyenda negra, es decir, la descalificación de un país íntegro, partiendo de cualquier hecho, real o ficticio, no importa, a veces, alguna vez es real, la mayor parte es ficticio, pero la descalificación global, total y para siempre. Es decir, es la descalificación total, cosa que no ha ocurrido más que en dos casos, el de España en esa época y en los Estados Unidos en nuestro siglo. Por lo demás, todos los países han hecho cosas atroces, increíbles, lamentables. Bueno, nadie les ha perdido el respeto ni la estimación, más bien se ha olvidado pronto y se ha creído que eran países, grandes países, ilustres, con una cultura espléndida y con una dignidad total. Eso ocurrió con Francia, con Italia, con Alemania, con Inglaterra, incluso con grados de violencia o de culpabilidad incomparablemente mayores y mucho más recientes. ¿Comprenden ustedes? Pero esto produce un efecto en la actitud de los españoles que fue doble. Hay por una parte los que se llamarán después los apologistas, que son incondicionales de los españoles, todo muy bueno, es excelente, no admiten críticas, no reconocen los defectos, los errores o los crímenes incluso. Estos eran los apologistas. Pero por otra parte hay los deprimidos, los que en vista de creen la leyenda negra, creen que somos unos desventurados y que somos inferiores. Entonces se produce una depresión. No sé cuál de las dos actitudes es peor. Las dos son funestas. Y quedó naturalmente. Hubo gente que mantuvo la libertad, que mantuvo la independencia, que tenía la mente abierta, que estaba dispuesta a ver las cosas como eran, buenas y malas, según los casos. Y que tenían esperanza en el porvenir y que reconocían que había habido errores, que había habido derrotas, que había habido quebrantos, que había una cierta decadencia, pero que naturalmente no era total ni completa y que se podía seguir adelante. Y creo que sería muy interesante filiar un poco cuáles son las reacciones de las figuras públicas, quiero decir, las que se expresan. Siempre en la historia se tropieza con un hecho gravísimo, pero que no es superable. Es el que contamos con la expresión, contamos con las figuras que se expresan literariamente, los escritores, o políticamente, con actos determinados. Pero es muy difícil medir cuál es el estado general del país, cuál es el estado general de la opinión media. No ya, naturalmente en el siglo XVII es difícil, pero si nos lo preguntamos de 1995, nos encontramos con la misma dificultad. Es decir, sabemos lo que se dice, sabemos lo que se escribe, lo que se publica, lo que dice ahora la radio y la televisión. ¿Responde eso a la actitud general? ¿Responde eso a lo que es el país en su conjunto? Probablemente no. ¿Pero en qué proporción? Y además, la opinión conjunta del país, que es múltiple y que tiene diferentes estratos y diferentes niveles de todo tipo, ¿no? ¿Cuál es, efectivamente? Esto, imaginen ustedes si es difícil para el presente, para lo que estamos viendo y viviendo y podemos en cierta medida comprobar. Imaginen ustedes qué dificultad supone esto cuando estamos pensando en el siglo XVII, por ejemplo. Esto es muy importante. Pero hay el segundo lado, el que no se suele ver nunca. Es decir, se ve que Europa
Europa tiene mala opinión de España, la tiene intencionadamente provocada por gentes que actúan como enemigos, como agentes enemigos de España, evidentemente. Pero de hecho se produce una actitud de temor a España, porque era muy poderosa, lo sigue siendo, no olviden que lo sigue siendo. Y porque es temida y es odiada y es envidiada y admirada todo eso junto. Pero en todo caso hay una actitud hostil. Es decir, es evidente que, salvo excepciones, la mayor parte de lo que se escribe en los países europeos sobre España es negativo y es hostil. Pero hay un aspecto que no se ve claro, que es que también se produce en España, diríamos, una desilusión de Europa. Esto es lo que en general no se suele ver. Y es muy real. Es evidente que, sobre todo en las mentes más claras y con más conocimiento, hay una impresión de injusticia, por lo pronto, respecto de España, pero de algo más grave, de ignorancia, de torpeza, de falta de inteligencia. Esta impresión la tienen, evidentemente, los que conocen qué es lo que se hace, qué es lo que se piensa, qué es lo que se dice en el resto de Europa, y que tienen capacidad de juicio. Y entonces esto produce desencanto, produce desilusión. Es que Europa no comete errores. ¿Pero cómo? Como si se hiciera el catálogo de los errores europeos vistos desde una perspectiva española. Desde la reforma, que a los ojos de los españoles era un error descomunal. Pero además luego su contenido, las guerras de religión, por ejemplo, las feroces guerras de religión en Francia o en Alemania, las luchas constantes, las ferocidades de Inglaterra desde el tiempo de Enrique VIII hasta 1688, que es cuando empieza a haber una política más civilizada. Las guerras de los aldeanos, fomentadas en gran parte por Lutero, en Alemania, las innumerables luchas en Bohemia, en Moravia, en Austria, no digamos en la Rusia que están haciendo desde el siglo XVII. Ahí el libro de Saavedra Fajardo, Locuras de Europa. Es un título muy representativo también. En España se sentía que Europa estaba también cometiendo locuras y grandes errores. Es decir, hay desilusión, hay desencanto. Bastante justificado también. Esas cuentas no se han hecho casi nunca. Esto es curioso, casi nunca. Pero claro, lo que ocurre es que esa reacción de desencanto y de desilusión, que en principio parece adecuada y parece sana, de hecho no lo fue, porque provocó una retracción. Provocó un movimiento de repliegue de España sobre sí misma. No querer saber mucho de Europa. Europa no nos entiende, Europa nos ataca y nos ve con antipatía y además no entiende, no nos entiende. Entonces no queremos saber nada de Europa. Y entonces hay esa actitud del hidalgo que se envuelve en la capa y no quiere saber nada. Hay un poema que yo lo he recordado muchas veces, un poema espléndido de Baudelaire, Don Juan aux Enfers, Don Juan en el infierno, ¿no? Y está cruzando la laguna Estigia, ¿no? Y hay, bueno, sus víctimas y las mujeres enamoradas y abandonadas, tal. Pero termina diciendo, y el héroe tranquilo, encorvado sobre su espada, miraba la estela y no se dignaba ver nada. Mais le calme héros courbé sur sa rapière regardait le sillage et ne daignait rien voir. Son unos versos espléndidos. Pero a mí me parece el símbolo de lo que fue España a fines del siglo XVII. Envuelto en su capa, apoyado en su espada, mira la estela, mira hacia atrás y no se digna ver nada. Este es el símbolo de lo que hizo España en los últimos decenios del siglo XVII. Y esto fue un error.
un error porque no podía desentenderse de Europa, no podía ignorar lo que pasaba fuera de ella, no podía encerrarse en sí misma. Podía haber repudiado lo que le pareciera error, lo que le pareciera injusticia. Podía haber pensado con mucho fundamento que en muchos aspectos España era superior, y lo era a las demás naciones o algunas. Y esto es el error. Justamente en la medida en que hubo efectivamente decadencia, se debió a esa, diríamos, esa actitud inducida, que es la de los apologistas y la de los deprimidos, las que en definitiva se dejan llevar positiva o reactivamente por la leyenda negra. Y los que en vista de que Europa no nos entiende y no nos ama, se encierran en España, no quieren saber, se produce un aislamiento que es siempre absurdo y que es funesto. Y esto es lo que en definitiva sí provoca un cierto grado de decadencia. España queda en el fondo aislada. Hay, por ejemplo, aspectos de la cultura que son espléndidos. Ustedes piensen lo que pasa con la pintura o con la literatura, especialmente el teatro, evidentemente. Pero es una cultura incompleta. No entra apenas la ciencia, un poco al final, en los últimos años del 17. La filosofía moderna, tampoco la filosofía cartesiana, por ejemplo, porque es evidente que no bastaba con que el Marqués de Villena leyera a Sylvain Régis, no bastaba con esto. En las universidades no se estudiaban el cartesianismo, evidentemente. No, claro que no. En otros sitios tampoco, ¿no? Creen ustedes que tampoco, porque cuando va uno a mirar, cuando se piensa, por ejemplo, para hablar de una época mucho más reciente, el primer libro francés sobre Kant es de 1809, 5 años después de la muerte de Kant. El libro de Villers, que también lo tengo en mi casa, pero es el primero. Entonces piensa uno que tampoco la gente se entera mucho en otros lugares, ¿no? Y de los españoles no se enteraron de nada. Lo que es realmente asombroso es la ignorancia. Por ejemplo, ya en el siglo XVIII es cuando es más llamativo, cuando hay un rey de origen francés, descendiente de Felipe IV también, ¿no? Pero en fin, pero también de Luis XIV, Felipe V, y cuando hay una influencia francesa muy fuerte y muy grande, los franceses siguen sin enterarse absolutamente. Por ejemplo, Montesquieu, que era quizá el más sensato de todos los ilustrados franceses, y quizá el más ilustre, no tiene la menor curiosidad, no tiene ni idea, ni le interesa siquiera esa construcción política extraordinaria que era la monarquía hispánica. Estaba en Burdeos, a 2 pasos de España, lleno de amigos españoles. No solamente no puso nunca un pie en España, sino que además no se interesó ni estudió qué era aquello. Y todo lo que dice sobre la América española y sobre la construcción política son puros disparates. Hay que decirlo con todo respeto. Escribió unos libros muy importantes y fue un gran teórico de la política. Evidentemente, El Esprit de Loi es un libro muy importante. Sí, pero en otros aspectos era desastroso. ¿Comprenden ustedes? Yo creo que, no sé, no estorba el tener una idea un poco clara de las cosas y de los aspectos negativos que tiene también. Luego hay otra idea, por ejemplo, que se desliza y que naturalmente cree todo el mundo. Y se dice y se repite ya desde comienzos del siglo XVIII, desde que se establece la dinastía borbónica en España, se dice España es desde entonces una potencia de segundo orden. Nunca lo fue. Era una segunda potencia. Eso sí. Dejó de ser el país hegemónico, dejó de ser la primera potencia y era segunda en unos aspectos respecto de Francia y en otros respecto de Inglaterra. Y nada más, por cierto. De primer orden, pero segunda potencia respecto de 2 primeras en diferentes aspectos. Esto es justo, esto es verdad. Lo cual significa, evidentemente, una retracción. Claro, evidentemente no es lo que era la España entre Carlos V y, digamos, hasta Felipe IV. Evidentemente no. Y la guerra de sucesión hace perder porciones importantes de la monarquía y sin duda ninguna.
Es también la época del florecimiento de partes de España, por ejemplo Cataluña, que ya hablaremos de esto, que progresa enormemente después de la Guerra de Sucesión, y en América, no digamos, América desarrolla en grandes porciones después del gran desarrollo inicial de la primera colonización, de los grandes virreinatos de Nueva España y de México, el crecimiento de América ya, digamos, de un modo homogéneo y generalizado desde el siglo XVIII. Por ejemplo, todo el sur, todo lo que va a ser luego la Argentina y Chile, son países fundamentalmente desarrollados en el siglo XVIII. ¿Comprenden ustedes? Hay una cuestión que es el hacer las cuentas. Si se hacen cuentas hay que hacerlas bien. Y en general se hacen mal, sobre todo por omisión. Es decir, se ven unas cuantas cosas aisladas. No se trata de ver un poco el panorama de conjunto. Repito que no es fácil porque, claro, tenemos una serie de... Hay, por ejemplo, una tendencia de muchos historiadores que es tomar un hecho aislado, ¿no? Y tomarlo como si fuera la expresión de la realidad. A veces se ha hecho, por ejemplo, esto lo ha hecho mucho Américo Castro, un texto literario muy interesante. Es que se puede interpretar por un texto literario, por una cita literaria, que puede ser brillante y puede ser incluso muy atractiva, la situación de una sociedad durante mucho tiempo. Evidentemente no. Esto es claro. Constantemente esto se hace de un modo permanente. Tomar un hecho que puede ser incluso verdadero, pero un hecho aislado, que no refleja el estado general de la sociedad, las formas de la vida. Por ejemplo, ya veremos cómo el siglo XVIII es un siglo, el único siglo pacífico de la historia de España, plenamente pacífico. Pero esto no se cuenta, claro, precisamente porque fue pacífico. Si hubiera estado lleno de atrocidades, pues evidentemente se hablaría de él todo el tiempo. Esta es la cuestión, ¿no? Y yo creo que esto, no sé, urge darse cuenta de que sobre todo, los libros de historia, de 1700, es justamente el 1700, acaba el siglo, bueno, muere Carlos II y empieza a reinar primero en los años de la Guerra de Sucesión, pero en fin, empieza a reinar, se dice la Casa de Borbón, se dice la Casa de Austria y la Casa de Borbón. ¿Hasta qué punto Austria y Borbón? Porque, bueno, hay una continuidad desde, yo qué sé yo, desde Pelayo. Los reyes de España no han tenido ruptura los primeros reyes de Asturias y León continúan y la casa reinante en Aragón es la misma, son todos parientes. Una carne y una sang, dice Montaner, ¿no? Y no hay interrupción. Y cuando se dice que la muerte del príncipe Don Juan hizo un cambio de dinastía en España, ningún cambio de dinastía. Reinó la hija de los reyes católicos, doña Juana, y su nieto, Carlos V. Bueno, que eran hijo Carlos V de doña Juana y de Felipe el Hermoso. Pero si hubiera vivido el príncipe Don Juan, que se había casado con una hermana de Felipe el Hermoso, pues el supuesto sucesor del príncipe Don Juan hubiera tenido exactamente la misma herencia que tuvo Carlos V. ¿Dónde está la ruptura? Y Felipe V, el duque de Anjou, era nieto de Luis XIV y de Felipe IV, claro. Tampoco hay. Es evidente. De modo que se exagera evidentemente mucho. Hubo un cambio, naturalmente hubo un cambio de dinastía y hubo una influencia francesa mayor. No solamente francesa, hubo una influencia italiana muy importante, por cierto. Y la influencia francesa fue sobre todo Europa. En este momento Francia realiza antes y con más brillo lo que pasaba en Europa, lo que se hacía. Ocurre como con muchas cosas que se llaman, parecen, por ejemplo, ahora parecen americanas. No son americanas, son el siglo XX, que se han realizado más pronto y en general con más brillantez en los Estados Unidos. A veces no son originariamente americanas. Por ejemplo, ¿hay algo más americano que el automóvil? Pues bueno, no.
se inventa en Europa y en Alemania. Luego hay más automóviles en los Estados Unidos y han tenido un desarrollo superior. El cine, pues bueno, lo siento, claro, el cine americano es con gran diferencia el más importante y lo sigue siendo. Sí, pero bueno, fue una invención de los Lumière en Francia. Tampoco se originó en los Estados Unidos. ¿Comprenden ustedes? Es decir, a veces hay esa especie de despiste de que algo se realiza de un modo más brillante y más pronto. Y eso que pasaba con muchas ideas y muchas actitudes del siglo XVIII se realizan primero en Francia y con más brillo. Pero eran simplemente el siglo XVIII, en todas partes. Y esto es, porque en definitiva, además, evidentemente, Europa, ya todo este tiempo que estamos estudiando, Europa tiene una profunda unidad. Ahora estamos haciendo la Unión Europea, pero la unidad europea existe desde, por lo menos desde el Renacimiento. Y Europa ha vivido siempre en relación y han estado presentes los países unos respecto de otros. Y han estado combatiendo, luchando, admirándose, envidiándose. Es decir, en convivencia. El separar una fracción no tiene ningún sentido. ¿Comprenden ustedes? Y esto yo creo que es muy importante y esto es lo que nos debe hacer ver cómo cuando se producen, los cambios se han producido y no se deben ocultar, ¿no? Es evidente que España experimenta cambios muy profundos desde el momento, diríamos, de plenitud que llega hasta mediados del siglo XVII hasta una fase de parcial, insisto, parcial decadencia, pero real, y sobre todo de aislamiento, de fines del siglo XVII. Y al comenzar el siglo XVIII hay un movimiento de recuperación, de poner en orden la casa, de recobrar el tiempo perdido, de superar precisamente esa fase de aislamiento y volver a interesarse por lo que pasa fuera de España y tratar de recibir lo que ocurre, y esto lo veremos con más detalle, es que lo que se recibe de un modo, en cierto modo, pasivo. Es decir, por haber perdido la fe, por haber perdido en gran medida la estimación de lo español, porque la gente empezó a convencerse de que España, al fin y al cabo, era un país inferior. ¿Inferior a qué? Inferior a Francia o a Inglaterra. Pero, en fin, esto es lo que se tiene delante de los ojos como modelos. Era inferior en algunos aspectos, no en otros tampoco. Pero, en fin, esa idea se acepta. Y entonces hay una actitud receptiva, que no es fecunda, porque ni siquiera se recibe plenamente más que desde una actitud creadora. No olviden ustedes, y esto lo veremos en otras épocas más próximas, en que precisamente se ha producido la recepción desde una actitud creadora. No se puede, en definitiva, recibir de verdad nada más que desde la creación propia. Es evidente, por ejemplo, lo que me es más próximo, la filosofía no se puede comprender ni se puede recibir más que desde una actitud filosófica. Si no hay una actitud creadora en filosofía, no se recibe la filosofía ajena, tampoco de verdad. Y esto, que había sido evidente en muchas, imaginen ustedes, por ejemplo, lo que ocurre en arte, el espléndido arte español desde el Renacimiento hasta el siglo XVII, está lleno de influencias extranjeras, está lleno de artistas extranjeros que trabajan en España, arquitectos, escultores, pintores, todo. Pero naturalmente se está en una actitud creadora, se está creando. Entonces hay un elemento de fecundación. Por otra parte, ¿por qué vienen a España? ¿Por qué está lleno? Cuando se dice que España está llena de artistas extranjeros, lo cual es muy cierto, ¿qué quiere decir esto? Que era un país atractivo, que era un país importante. ¿Por qué están llenos los Estados Unidos de extranjeros de todos los países, por ejemplo, sobre todo europeos, que han ido a hacer cosas, han ido a hacer ciencia, literatura, cine, lo que sea, ¿no? Porque era el gran país creador, precisamente. Por eso está lleno de gentes que han nacido en cualquier parte, ¿no? Y que han resultado americanos. Lo mismo que resultaban españoles los que habían nacido en Flandes, en Italia, en Francia,
Alemania, donde fuera. ¿Comprenden ustedes? Estoy tratando de que ustedes vean un poco cómo ha sido la transformación sucesiva en diferentes épocas de la vida española. Es lo que nos interesa. La estructura de la vida española, lleno de problemas. Imaginen ustedes la historia, la tarea que se ofrece a los historiadores y a los sociólogos, si se quiere entender de verdad qué ha sido la realidad de España en las diferentes épocas, hasta llegar a nuestra época, que es la que me interesa principalmente, a la cual quiero que lleguemos, naturalmente, pero para llegar a entenderla tenemos que recorrer el camino, tenemos que ver qué ha ido siendo esa forma de vida española hasta llegar a hoy. Y es un momento particularmente importante, por eso estoy insistiendo con cierta demora, ese momento de la supuesta decadencia, supuesta y real, insisto, no es que no haya sido real, es que ha sido parcial. Es que ha sido más tardía de lo que se piensa y ha terminado, por supuesto, lo que no ha sido permanente. Y en muchos sentidos, por ejemplo, en algunos aspectos, veremos, el siglo XVIII en algunos aspectos es el mejor siglo español, en algunos aspectos, en otros no. Por ejemplo, en literatura, pues se dirá, ha sido muy pobre, mucho menos pobre de lo que se pensaba. Los libros de literatura usuales saltaban de Calderón a Espronceda, lo cual decía es un salto olímpico. Si se da una olimpiada le dan una medalla de oro. Hace ya bastantes años, hace ya no sé, unos 10 años o cosas así, el historiador de la literatura Alborg publicó un tomo en su Historia de la Literatura Española, un tomo excelente de 1000 páginas, 1000 grandes páginas, dedicadas al siglo XVIII. Se pasó de las 50 páginas habituales a 1000. Y no es completo. Lo cual prueba que la literatura española del siglo XVIII es muy estimable e considerable. Mucho más de lo que se pensaba, porque se olvidaba casi todo. Se despachaban 10 líneas, lo que merece una atención de un capítulo. Ahora acaba de publicarse en 2 tomos de literatura del siglo XVIII que no he visto y por tanto no puedo opinar, pero en fin. Pero ya hace unos 10 años existía el tomo de Alborg, 1000 páginas, que no está mal, ¿no? Grandes páginas, un cuarto. ¿Comprenden ustedes? Esto es lo que creo que es bastante importante. Y hay un cambio que es lo que nos va a ocupar el próximo día. La impresión que hay, y eso es una cosa muy vacilante y a mi juicio es muy conmovedora, ¿no? El intento de modernización. España tiene que modernizarse, España tiene que europeizarse, tiene que superar su aislamiento anterior, tiene que corregir las deficiencias, tiene que ponerse al día, tiene que ganar el tiempo perdido. Y al mismo tiempo, no sé, hay una nostalgia de la vieja España. Hay muchas cosas que siguen siendo parecidas a como eran antes y parecen ilustres, parecen estimables, son capaces de suscitar entusiasmo. Es muy curioso, por ejemplo, cómo en el siglo XVIII, cuando se tiende la mirada hacia el pasado, se elogia enormemente el siglo XVI y se desvalora el XVII. La impresión que se tiene en el XVIII es esta. El XVI fue un magnífico siglo que merece admiración. El XVII no, el XVII es un siglo que parece de decadencia, que parece de error. Claro, a una distancia mayor tendemos por pronto a englobarlos. Hablamos del siglo de oro. El siglo de oro es sobre todo 16 y 17, con una salvedad. Tal vez al final no es tanto de oro, pero en conjunto. Y, por supuesto, vemos hoy a nuestra vista aparece más lo que tienen de unidad, los 2 siglos. Pero en el 18 no, en el 18 se los contrapone. Se admira el 16 y se condena más o menos el 18, el 17.
Luego ha habido, en cambio, ya lo veremos, la desvaloración del 18, por varios motivos, casi todos turbios, casi todos injustos y contrapuestos encima. Y hay esa tendencia, una tendencia que me parece funesta, que es de mirar la historia como una especie de muestrario del cual se elige algo, lo que a uno le parece bien, lo que a uno le gusta, sin darse cuenta de que es la realidad, es toda la realidad, buena o mala, atractiva o repelente, con aciertos y con errores, todo es la realidad. Y si miramos España, todo eso lo llevamos dentro. Somos todo eso, justamente. Y la única manera de serlo positivamente es poseerlo y tener libertad frente a ello. Tener libertad frente al pasado. Esta es la fórmula. Yo insisto siempre en que se vive siempre hacia adelante. En la vida individual ocurre esto, hasta en la vejez. La idea de que el viejo vive mirando hacia atrás, vive de recuerdos, esto es falso. El viejo puede recapitular toda su vida, puede tenerla presente, puede tenerla en la mano. Sí, pero todo es en vista del futuro. La vida es proyectiva y la vida colectiva, la vida histórica igualmente. Es menester precisamente poseer el pasado histórico, todo él, todo, insisto, no elegir muestras, para precisamente poder vivir en el futuro de una manera real y efectiva. Ustedes piensen, somos testigos de ello, así está pasando ahora, de la reconstrucción de la historia, la invención, la deformación, la invención de cosas que no han existido. Se nos está contando, llevamos especialmente desde el año 30 y tantos hasta hoy, y no se ha interrumpido, se está contando la realidad española llena de falsedades, llena de omisiones, unas u otras, de un color o de otro, me da lo mismo. Lo cual significa ni más ni menos el error, por lo pronto, y, en segundo lugar, algo que es todavía peor, que es la obturación del futuro. La próxima conferencia será el día 19, si no me equivoco. Continuaremos.